Mi esposo prácticamente había abandonado todas sus responsabilidades, dejándome cargar con la abrumadora carga de cuidar a su padre enfermo y manejar todos los quehaceres del hogar. Cada noche se quedaba fuera hasta altas horas, apenas contribuyendo lo suficiente para nuestros gastos de vida. Aunque atesoro mi carrera como enfermera, renuncié a mi trabajo para dedicarme completamente al cuidado de su padre. Ahora aquí estaba él nuevamente pidiéndome más dinero. Le dije que es su responsabilidad gestionar nuestras finanzas dentro del presupuesto, pero hay un límite. ¿Cómo esperas más de mí cuando no contribuyes en absoluto y desprecias todo lo que estoy haciendo? Con un tono indiferente y condescendiente, él me respondió: todo lo que haces es drenar nuestras finanzas sin contribuir. Eres como un parásito. ¿Cómo te atreves a decir eso? Respondí: si te dejara, no durarías un día. En respuesta, él agitó un juego de papeles de divorcio frente a mí, declarando con arrogancia que estaba listo para terminar nuestro matrimonio en cualquier momento. Arrojó los papeles sobre la mesa y salió de la habitación. Los recogí del suelo, extendiéndolos frente a mí. Una sonrisa se dibujó en mi rostro cuando leí el título: Petición de divorcio. Si pensaba que estaría devastada, se equivocaba. Ya estaba preparada, pues había imaginado una vida más allá de su sombra desde hacía tiempo. Con un poco de compasión y determinación, tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado. Mi nombre es Kale. Una vez fui enfermera en un hospital privado, un trabajo desafiante con largas horas, pero que me llenaba profundamente de satisfacción cuidar de los demás. Ahora era el momento de recuperar la vida que había dejado atrás. Al principio, mi matrimonio con Vincent era tranquilo, a pesar de nuestras ocupadas agendas que nos mantenían separados, pero las cosas cambiaron drásticamente cuando su padre, su único familiar vivo, sufrió una grave crisis de salud. Incapaz de vivir solo, necesitaba atención constante. Vincent, preocupado por su padre, me pidió que me hiciera cargo, prometiendo compensar la pérdida de ingresos trabajando más y asumiendo más responsabilidades en casa. Reluctante pero comprensiva, acepté. Siempre había tenido una buena relación con mi suegro, un hombre amable y generoso. Nos mudamos con él y al principio Vincent parecía comprometido en ayudar. Ajustamos nuestras finanzas, pero logramos manejarnos. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, las promesas de Vincent se desvanecieron y él gradualmente se retiró. Disminuyó su apoyo financiero. Se volvió cada vez más ausente y me dejó sola para equilibrar las tareas del hogar y los cuidados. Con mi trabajo perdido, nuestros ingresos se redujeron y la presión financiera aumentaba día a día. Me encontré balanceando las demandas de cuidar a mi suegro con la búsqueda de comestibles asequibles, a menudo conduciendo largos trayectos solo para ahorrar unos dólares. Las comidas se volvieron más sencillas, especialmente cuando Vincent no estaba alrededor. Nuestra situación de vida, que alguna vez parecía manejable, ahora se volvía insostenible. Vincent se había vuelto completamente desconectado, gastando su dinero libremente y dejando todos nuestros desafíos sobre mis hombros. La vida se volvió increíblemente difícil mientras estiraba cada dólar al máximo. No la ropa, los viajes al centro comercial, los pequeños lujos ya no eran una opción. Cuando la presión financiera se volvió insoportable, me acerqué a Vincent para pedir ayuda sobre los gastos de este mes. Comencé. Ya te di el dinero, interrumpió bruscamente. Sí, pero es menos que el mes pasado, expliqué. No puedo llegar a fin de mes con esto. ¿Estás bromeando? Él respondió. Gestionar el presupuesto es tu trabajo, pero el presupuesto está demasiado ajustado desde que dejé mi trabajo. Es una lucha constante. Supliqué. Por favor, necesitamos más para el hogar. Es mi dinero ganado con esfuerzo. Lo gastaré como quiera, contestó con desdén. Solo porque fuiste enfermera. Piensas que eres importante ahora. No estás contribuyendo financieramente en absoluto. Eres como un parásito viviendo de mis ingresos. Sus duras palabras fueron un golpe, y su actitud solo se volvió más fría cada vez que intentaba hablar de nuestras finanzas. No teniendo otra opción, empecé a sacar dinero de mis ahorros de mis días de enfermera. Cada mes se convirtió en una batalla mientras equilibraba nuestra situación financiera empeorante y soportaba los abusos verbales de Vincent. Sin embargo, en medio de toda esta dificultad, mi suegro era un punto brillante. A pesar de sus propios desafíos, siempre estaba agradecido por incluso los gestos más pequeños de cuidado. Sabía de nuestra presión financiera y ofreció su pensión para ayudar. Era un alma amable y se convirtió en mi única fuente de apoyo emocional. Su gratitud y presencia tranquila me dieron la fuerza para seguir adelante, aferrándome a su calidez y aprecio cada vez que todo parecía sombrío. Pero mis momentos de paz fueron trágicamente breves. Casi 3 años después de cuidar de él, mi suegro falleció inesperadamente. Ese día marcó el final de un capítulo y el comienzo de un cambio profundo en mi vida.
Me siento un poco más lejos de lo habitual del supermercado para aprovechar una oferta especial, aunque me sentía incómoda al dejarlo solo. Él me tranquilizó con una sonrisa suave y me animó a no preocuparme. Su calidez y palabras serenas apaciguaron mi mente y me fui sintiéndome en paz, creyendo que estaba bien. Trágicamente, mientras yo estaba fuera, se desplomó y nunca se recuperó. El remordimiento de no haber estado allí me persiguió. Repetí una y otra vez esa decisión de dejarlo solo y las lágrimas no paraban de caer. A pesar del dolor abrumador, sabía que no podía vivir en el arrepentimiento para siempre. Necesitaba enfocarme en organizar su funeral. Vincent asumió el papel de principal doliente, pero se preocupó más por las apariencias que por las responsabilidades reales, dejándome a mí la mayoría de los preparativos. Dado el profundo apoyo que mi suegro me había brindado, preferí manejar los arreglos yo misma antes que arriesgarme a la negligencia de Vincent. Sumergirme en la planificación del funeral se convirtió en un escape temporal del dolor. El proceso fue agotador dejándome sintiéndome vacía, pero ayudó a sacarme de mi depresión, aunque solo por momentos. Mientras Vincent daba órdenes un minuto y luego miraba televisión al siguiente, yo me enfocaba en honrar la memoria de mi suegro. En el funeral, muchos asistentes expresaron sus condolencias a Vincent, sin saber la verdad detrás de nuestras luchas. Decían cosas como, debe haber sido difícil preparar todo tan rápido, y tuvo mucha suerte de tener un hijo tan devoto. Sus palabras bien intencionadas me dolieron. Sabiendo la verdad, mantuve la compostura respondiendo con gracia. A pesar de estar exhausta, no fue difícil en absoluto, respondía, disfrazando la verdad. Él fue como un padre para mí, así que hice lo mejor posible por él. Mantenía la esperanza de que mi cuidado le había brindado algún consuelo en sus últimos años, esperando que encontrara paz. Vincent se mezclaba con los invitados, mostrando su sonrisa radiante y cambiando amabilidades. Su fachada amistosa me irritaba ya que sabía que no había hecho nada para preparar el funeral o cuidar de su padre en sus últimos días. Bajo esa apariencia superficial, la verdad seguía oculta dejándome llevar el peso tanto del dolor como de las responsabilidades sola. Recordaba vívidamente la tristeza en los ojos de mi suegro las noches en que Vincent llegaba tarde, sin molestarse en hablarle, ahora que él se había ido. La farsa de ser un hijo devoto era casi insoportable. Mi disgusto por él crecía con cada día que pasaba, y era difícil de sacudir incluso después del funeral. Con mi suegro ya no aquí, lo que una vez me mantenía tolerando nuestro matrimonio tenso se había ido. La idea del divorcio cada vez más se cruzaba en mi mente, pero estaba dividida. Me sentía tanto repelida por él como incierta sobre tomar una decisión tan grande. Seguía procrastinando, retenida por los restos de una vida que alguna vez tuvo significado. La rutina era todo lo que me mantenía en marcha, pero luego, un incidente inesperado me dio claridad. Una noche, fui al supermercado local solo para encontrarme sin un aderezo que necesitaba. Decidí probar en una tienda un poco más lejos. Hice mi compra y me dirigí afuera. Allí fue cuando vi a Vincent, quien supuestamente debía estar trabajando, cauto y nervioso. Mantuve mi distancia observándolo. Parecía inquieto, mirando alrededor antes de entrar a un edificio con un letrero de una empresa de financiamiento al consumidor colgando sobre la puerta. Un lugar que reconocía pero que nunca esperaba que tuviera nada que ver con nosotros. Un escalofrío me recorrió como si me hubieran sumergido en agua helada. Mi cuerpo reaccionó, pero mi mente permaneció inquietantemente calma. Al juntar todo, me di cuenta de que no solo Vincent no estaba proporcionando suficiente para el hogar, sino que ahora sus acciones lo metían en serios problemas financieros sin mi conocimiento. El descubrimiento cristalizó todo, la realidad de nuestra situación y cómo nuestras vidas y valores se habían alejado. No podía ignorarlo más. Vincent había estado tomando préstamos a escondidas. El pensamiento de que tan profundos y duraderos eran sus deudas me revolvía el estómago. Fue el momento en que la decisión se hizo. Necesitaba un divorcio. Ya no podía imaginar un futuro con alguien que me ocultaba secretos financieros tan importantes. Mis sentimientos por él se evaporaron por completo. Esa noche, lo esperé en la sala. La decisión pesaba sobre mí, pero estaba clara en mi mente. Cuando finalmente llegó a casa, no dudé. Vincent, llegaste tarde, le dije, con tono plano. ¿Qué estás haciendo tan temprano?, preguntó sorprendido. Nada está mal, solo quería acostarme, respondí, manteniendo el tono calmado. Por supuesto que sí, has estado fuera hasta ahora. Después de todo, desestimó mis preocupaciones. Si vas a ser sarcástico, guárdalo. Estoy agotada de trabajar. A diferencia de ti, respondió bruscamente. Lo siento, dije, mis palabras vacías mientras la realidad de nuestra situación se asentaba. Hice una pausa por un momento para reunir mis pensamientos antes de hablar.
En realidad, tengo algo importante que decirte. Decidí el divorcio. Vincent me miró atónito. ¿Qué estás diciendo de repente?, exclamó. Lo he estado pensando desde hace un tiempo. Continué tranquilamente. Has estado viviendo de mí y aún así preguntas cómo sobreviviré después del divorcio. Apenas proporciona suficiente para que yo viva. Además, como enfermera, me las arreglé antes y puedo manejarlo de nuevo. Si el dinero es un problema, entonces sí, creo que un divorcio es el siguiente paso. Permaneció congelado, sin palabras, antes de encerrarse en el dormitorio. Al día siguiente, tal como prometió, aunque con reticencia, se tomó un día libre y me acompañó a nuestro abogado. Firmó la petición de divorcio con un pesado golpe sobre el escritorio del abogado. Nuestra separación resultó ser más simple de lo que esperaba. Durante todo el proceso, Vincent seguía murmurando sobre arrepentimiento, pero decidí ignorarlo. Después decidí regresar temporalmente a casa de mis padres. Cuando les expliqué la situación, me ofrecieron su total apoyo, animándome a seguir adelante. Agradecida por su respaldo, comencé a empacar mis cosas, lista para comenzar una nueva vida, libre del peso de un matrimonio que se había vuelto insostenible. Mientras ordenaba mis cosas, decidí limpiar la habitación de mi suegro por última vez. Al revisar su cajón, me encontré con su testamento, seria pero compuesta. Informé a Vincent, quien, para mi sorpresa, mostró una explosión inesperada de entusiasmo. Abrió rápidamente el sobre y leyó los contenidos con ojos muy abiertos, pero su entusiasmo pronto se tornó en desdén al leer en voz alta lo que parecía ser un error en el documento. Según lo que pude entender, el testamento dejaba varias acciones que su padre había poseído para mí. Además, incluía una carta de agradecimiento sincera hacia mí. Vincent, desconcertado, protestó: «No, esto no puede ser cierto. Soy el único hijo. Normalmente heredo todo». «No, puede que así sea, pero el testamento claramente establece lo contrario», respondí con calma. «Este es un absurdo. No puede ser válido», tartamudeó, pero la firma en el documento era indiscutible. La conmoción fue demasiado para él. Se desmayó y cayó al suelo. Llamé rápidamente a una ambulancia, pero mientras veía a los paramédicos llevárselo, me di cuenta de que ya estaba desconectada de su vida. No había razón para retrasar mi partida más tiempo. Así que terminé de empacar y me fui a casa de mis padres. Una vez allí, contacté a uno de los familiares de Vincent que siempre había sido amable conmigo para informarla sobre el divorcio. Escuchó atentamente, su expresión volviéndose cada vez más dolida a medida que relataba mi historia. Después de que terminé, me abrazó cálidamente, pero su actitud era incómoda y preocupada. Luego, en voz baja, reveló que Vincent había acumulado una deuda significativa por juego mucho antes de que nos mudáramos con su padre. Comenzó poco después de que nos casamos. Sus visitas frecuentes a compañías de finanzas personales habían incluso suscitado rumores en nuestra pequeña comunidad. Su revelación añadió nuevas capas de comprensión a las dificultades que habíamos enfrentado, confirmando que mi decisión de marcharme era justa. El apoyo del familiar de Vincent fue reconfortante, reafirmando que no estaba sola en reconocer las dificultades causadas por sus acciones. Fue profundamente inquietante darme cuenta de que, mientras yo había estado en la ignorancia, otros en nuestra comunidad estaban al tanto de los problemas financieros de Vincent y los rumores se habían extendido como pólvora. Antes de mudarme con mi suegro, mi vida estaba completamente dedicada a mi trabajo. Después, mi enfoque se desvió por completo al cuidado, no dejando espacio para interacciones sociales donde tal información podría haber salido a la luz. Mientras tanto, Vincent estaba engañando a todos, afirmando confiado que liquidaría rápidamente sus deudas con la herencia que estaba seguro de recibir. Parecía que todos en nuestro círculo lo sabían, excepto yo. Los rumores eventualmente llegaron a su padre, lo que probablemente lo llevó a redactar un testamento que excluía a Vincent, posiblemente para corregir las expectativas y comportamientos irresponsables de su hijo. Vincent, quien había acumulado deudas imprudentemente en varios frentes, confiaba completamente en una herencia que nunca se materializó. Cuando se dio cuenta de que no recibiría nada, la conmoción fue demasiado para él, y se desmayó. Después de un breve ingreso hospitalario, Vincent fue dado de alta y se enfrentó a la cruda realidad de gestionar sus deudas solo, sobreviviendo día a día. En cuanto a mí, regresé a casa de mis padres, tomé un tiempo para recopilar mis pensamientos y sanar, y finalmente regresé a mi carrera como enfermera. Estar de vuelta en el trabajo, inmersa en una profesión que amo, ha sido rejuvenecedor. Para mí, no tengo interés en pensar en el matrimonio nuevamente. Mi prioridad es mi carrera. Dedicarme a un trabajo que me brinde realización y estabilidad. El regreso a la enfermería no solo marca el regreso a la normalidad,
sino también un paso hacia la reconstrucción de mi independencia y el enfoque en mi bienestar.